Al mensaje en este día le he titulado: no habrá oportunidad para el gentil después del arrebatamiento de la iglesia. No puedo decir otra cosa, porque según tengo entendido en la palabra de Dios, todos los que hemos creído en Cristo Jesús y que no somos de sangre judía, tenemos una oportunidad desde que Cristo vino a nosotros hace más de 2000 años hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tiempo que tenemos para entrar al reino de Dios por la fe en el sacrificio y la resurrección de Cristo. Después de eso, sí habrá oportunidad. Por eso es que hago esta aclaración. Pero será solamente para un remanente judío, para un remanente israelita. Y la oportunidad para ese remanente israelita, para ese remanente judío, será casi al mismo tiempo del arrebatamiento de la iglesia. No olvidemos que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, lo que nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, la iglesia ha de ser transformada y arrebatada en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que el arrebatamiento de la iglesia será en un instante. Y después de ese instante, ya el mundo está mirando al Señor en su gloria. Y también el remanente de Israel que ha de estar esperando a su Mesías, también lo miran, también se dan cuenta de la presencia del Señor. Ahí es cuando los israelitas que han estado esperando a su Mesías reconocen al Señor. Les duele el corazón de no haber creído en Él. Se arrepienten. Ahí es donde el Señor envía a sus ángeles a recogerlos. Y, como les digo, es casi todo al mismo tiempo el arrebatamiento de la iglesia con el arrebatamiento del remanente de Israel, pero no debemos confundir una cosa con la otra. Así es que por esa razón hago esta aclaración, que en el título de este mensaje lo digo muy claro: no habrá oportunidad para el gentil después del arrebatamiento de la iglesia. Y como le digo, la iglesia gentil es arrebatada en un instante, y un instante después ya el remanente de Israel que está esperando a su Mesías se da cuenta de la presencia del Señor, reconoce al Señor, y el Señor los levanta inmediatamente. Ahora, hago aclaración de que el gentil es el que no tendrá oportunidad, porque si usted ha leído la palabra de Dios, por ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, se escogen a 144,000 israelitas, lo que se conoce como el grupo de los 144,000. Y estos son sellados espiritualmente, por supuesto, para que estén aquí en la tierra durante la gran tribulación. Por esa razón es que hablo que el gentil no va a tener oportunidad allá.
Hablo también del arrebatamiento o el recogimiento del remanente de Israel. Y ahora le estoy hablando de los 144,000 judíos que estarán acá durante el tiempo de la gran tribulación, juntamente con 2 profetas, 2 hombres escogidos y ungidos por Dios, para que profeticen durante el tiempo de la gran tribulación. Ese es otro grupo que sí van a estar durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué es que estoy hablando tanto acerca de este tema? Digo esto por la siguiente razón. La gran mayoría de los hermanos que me han seguido a través de los años en las enseñanzas, en este momento pueden decir: hermano Rodríguez, ¿por qué no nos comparte otro tema? Este tema ya lo conocemos. Esto de que no habrá una oportunidad para los gentiles después del arrebatamiento, ya lo sabemos. ¿Por qué no nos da otro tema? Hermanos, hermanas, es importante que ustedes sepan que hay millones y millones de cristianos los cuales han sido enseñados que van a pasar la gran tribulación. En otras palabras, hay millones y millones de cristianos que han sido enseñados que la iglesia va a estar en esta tierra durante el tiempo de la gran tribulación y que después de la gran tribulación es que el Señor llevará a cabo el arrebatamiento. Por esa razón es que yo tengo que hablar constantemente acerca de este tema para ver si hay hermanos que logran entender que necesitamos en este tiempo permitirle al Espíritu Santo que mora en nosotros que nos guíe, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y que el Cristo glorificado viva nuestras vidas para que podamos todos irnos en el arrebatamiento. Porque pensar que podemos quedarnos acá después del arrebatamiento es pensar que no estábamos preparados para ser llevados con Cristo cuando Él arrebate a la iglesia. Y no ser arrebatados por Cristo nos ubica en el lugar de las 5 vírgenes insensatas que no tuvieron el encuentro con su Señor y que quedaron fuera del reino de los cielos. Así es que una vez más, mis hermanos, si alguno de aquellos que ha estado constantemente conmigo por muchos años y de pronto siente que estoy repitiendo mucho este mensaje, usted ya lo entiende, yo lo entiendo, pero hay millones de cristianos que han sido mal informados y que están con la idea muy clara de que van a estar aquí cuando aparezca el anticristo y que van a pasar todo el tiempo del reinado del anticristo aquí, que van a ser 3 años y medio, y que hasta el final es que la iglesia será arrebatada. Ahora, alguien puede decir: hermano Rodríguez, pero ¿en qué se basa una persona que cree que va a pasar la gran tribulación, siendo un creyente activo en Cristo Jesús? Pues déjeme decirle, hermano, hermana, que yo he tenido la experiencia de que pastores de nuestro ministerio, de que miembros de nuestras iglesias, escuchando el mensaje de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, se han ido de nuestra iglesia y se han adherido a estos grupos. Como le digo, grupos completos, iglesias, congregaciones completas, se han ido
creyendo que nosotros estamos mal, porque creemos que tenemos que prepararnos y vivir una vida agradable a Dios para poder ser arrebatados por Cristo, porque después de eso no hay oportunidad. Así es que mis hermanos, mis hermanas, les voy a presentar la escritura que tienen como base los hermanos y las hermanas que creen que van a pasar la gran tribulación como iglesia en esta tierra. Es una escritura bien conocida. Se trata de Mateo capítulo 24, versículo 29 hacia el 31. Se los voy a leer y como les digo, es muy fácil que nosotros nos confundamos porque de pronto no tenemos la revelación de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Para comenzar, quiero que tome nota en la Biblia Reina Valera, antes de empezar a leer esta porción de la Sagrada Escritura. Hay una inscripción en letra negra, hay un anuncio antes de empezar a leer la escritura que dice: la venida del Hijo del Hombre. Muchos hermanos y hermanas tienen la idea de que la venida de Cristo es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Y déjeme decirle la diferencia. Hablar de la venida de Cristo es hablar de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida que Cristo prometió y que tiene su principio precisamente en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ni la iglesia, ni los judíos, ni el resto del mundo se dan cuenta. Oiga lo que le voy a decir. Si digo que la iglesia no se va a dar cuenta, me refiero a que la iglesia no va a poder apreciar lo que suceda en el arrebatamiento, como para poder comentar y poder describir lo que sucedió. ¿Por qué no va a tener esa bendición? Porque la iglesia va a ser arrebatada en un instante. Y un instante a nadie de nosotros nos permite entender lo que está sucediendo y después poder describírselo a alguien. Ojalá que me entiendan. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia va a ser algo, vamos a decirlo de esta manera, silencioso. Nadie se va a dar cuenta como para describirlo. Nosotros nos daremos cuenta, pero digamos nos daremos cuenta que hemos sido arrebatados. Porque en un instante, cuando menos acordemos, tendremos una experiencia que lo único que lograremos darnos cuenta es que ya estamos con el Señor. Los judíos y el mundo no se van a dar cuenta del arrebatamiento de la iglesia, pero sí se van a dar cuenta que apenas un instante después que el Señor arrebate a la iglesia, ya se está manifestando el Señor. En otras palabras, en un instante la iglesia es arrebatada. En ese instante no hay ruido, en ese instante no hay sonido de trompeta, en ese instante no hay un grito o una palabra fuerte del Señor.
como para poder nosotros, la iglesia, describirlo. Si de pronto se escucha esa voz de trompeta, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, la voz de mando del Señor y la voz del arcángel, es ya cuando ha sucedido ese instante del recogimiento de la iglesia. De manera que quien escucha la voz de mando del Señor, que se encuentra ya en Primera de Tesalonicenses 4:16, y la voz del arcángel y la trompeta de Dios, eso la iglesia no lo escucha, la iglesia no tiene ninguna noción de eso. Eso ya lo perciben los judíos y el resto del mundo. Ojalá que me entiendan. Ahora les voy a leer esa escritura que les dije que íbamos a meditar, donde quienes creen que van a pasar por la gran tribulación se basan. Y es Mateo 24, versículo 29, comenzando desde el principio, dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y termina diciendo el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta, hermano, hermana, por qué hay millones de cristianos creyendo que van a pasar por la gran tribulación o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Precisamente por esta escritura. Pero es necesario no solamente leer la palabra de Dios y nosotros mismos determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Si nosotros no tenemos la revelación del Espíritu Santo, más vale no adelantarnos. Y yo les digo por qué. Si usted mira aquí, al comenzar dice la Escritura, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esta frase no se refiere a la gran tribulación que comenzará después que la iglesia sea arrebatada. Esta tribulación de aquellos días, como se menciona aquí en el verso 29, no es la tribulación ya en el reinado del anticristo. Para ello nosotros debemos tener la revelación del Espíritu Santo, porque esto que vemos terminar aquí en Mateo 24, 29 al 31, es todavía parte de la contestación que el Señor les da a aquellos primeros discípulos judíos que le mencionaron acerca del templo en Jerusalén, y a los que el Señor, por allá en el verso 2, les dice que el templo de Jerusalén y los edificios adyacentes iban a ser destruidos completamente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios, porque si nosotros leemos y entendemos bien, aquí en Mateo 24, 29 claramente dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inclusive no mencioné la E,
si mencionamos la nos conecta directamente con el resto del capítulo. Porque dice inmediatamente. Cuando dice inmediatamente, quiere decir que hay una conexión directa con el contexto, con todo lo que es el capítulo 24. Entonces, si usted nota ahí, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si usted se regresa por ahí del verso 10 en adelante, se va a encontrar que el pueblo de Israel sufriría una gran tribulación, donde la ciudad de Jerusalén sería arrasada. El templo de Jerusalén y los edificios que estaban adjuntos al templo serían destruidos, tirados plenamente, porque dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra, no quedará una piedra sobre la otra. Por lo tanto, la tribulación a que se hace referencia aquí no es a la gran tribulación futura, sino a la gran tribulación que Israel pasaría, por lo que el Señor les está contestando en el capítulo 24 a los judíos, que es a quienes corresponde esta profecía. Por lo tanto, aquí en Mateo 24, 29, yo no tomo en cuenta lo que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque eso tiene que ver con la gran tribulación de los judíos por allá en el año 70 de nuestra era. Entonces yo siempre comienzo de donde debo comenzar, y es donde dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Porque esa es una señal que será manifiesta en el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesús. Y dice así en el verso 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Note esto: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Se da cuenta? Quienes verán al Señor Jesús venir van a ser los judíos que no creyeron en Cristo, entre los cuales para entonces estará un remanente, una porción, una parte de los israelitas, de los hebreos, los cuales van a estar esperando la venida de su Mesías, y los cuales le van a reconocer, los cuales se van a arrepentir, les va a doler el corazón de no haber creído en él, y entonces por esos son por los que el Señor manda a sus ángeles para que los recoja, y para que así, como le digo, en un lapso de tiempo muy corto, estemos los de la iglesia gentil arrebatados y el remanente de judíos también unidos con nosotros. Dese cuenta, ya en un estado de espiritualidad donde Dios guarde a la iglesia para ya no participar humanamente más en esta tierra, aunque según la Sagrada Escritura la iglesia va a participar del reino milenial. Pero aquí a este grupo de israelitas que forman el remanente de Israel, ellos son recogidos, y son recogidos solamente, son transformados para poder mantener ese cambio de este mundo, de este ambiente, al reino milenial. Otro día vamos a hablar acerca de ese punto, pero el asunto es que el remanente de Israel que reconozca a Cristo
va a estar en el reino milenial en un estado natural. Fíjese bien, en un estado natural. Van a ser envueltos por la gloria de Dios cuando recogen los ángeles a ese remanente, solamente para destruir este mundo y para que pasen a establecerse en la tierra nueva y el cielo nuevo. Otro día vamos a hablar de este punto. El asunto es el punto es el día de hoy, y nos vamos a centrar en él. Quise darle una pequeña idea de lo que vamos a estar entendiendo ahora con el tema. Por eso le hablé acerca del arrebatamiento de la iglesia, del recogimiento de Israel, de la diferencia entre uno y otro, para que podamos entender. Pero el punto del mensaje en este día es, acuérdese, no habrá oportunidad para el gentil después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hay una exhortación de parte del Espíritu Santo para todos aquellos que hoy formamos la iglesia de Cristo, para que nos santifiquemos, para que nos mantengamos buscando a Dios en espíritu y verdad, para que podamos calificar para ser recogidos por el Señor, absorbidos por el Señor, le llamo yo, porque acuérdese, en el arrebatamiento, el Señor nos atraerá hacia Él, dice, en las alturas. Y en el recogimiento del remanente de Israel, el Señor enviará a sus ángeles para recogerlos. Así es que me voy a centrar por un momento en el punto de nuestro tema, y al final le diré algo más acerca de lo que tiene que ver con Israel en cuanto a el recogimiento de ellos, del remanente de Israel. El punto de nuestro tema en este día es: no habrá una segunda oportunidad para el gentil que no se vaya en el arrebatamiento. Una vez más, ni vamos a pasar por la gran tribulación o ira de Dios, ni vamos a estar acá en el tiempo del reinado del anticristo. Fíjese bien, no vamos a estar acá en el tiempo del reinado del anticristo. No vamos a tener oportunidad si en este tiempo no nos consagramos y no nos vamos en el arrebatamiento. ¿Por qué razón? Le voy a dar una razón. Y ya tengo este libro terminado, lo estoy ordenando nada más para mandarlo a la imprenta. Y voy a tener que sacarlo en 2 libros, primera y segunda parte, porque es muchísimo material. Pero aquí le voy a presentar la primera escritura en la que me sustento, en la que me baso para asegurarle que no habrá una segunda oportunidad para el gentil que no se vaya en el arrebatamiento. Venga conmigo y le voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Recuerde, Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Le quiero invitar a que ponga mucha atención. Recuerde, lo que estoy buscando hacer es compartirle a usted escrituras sólidas, fuertes, donde podamos afianzarnos al creer que la iglesia o los creyentes gentiles
Si no nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, no tendremos una segunda oportunidad u otra oportunidad, como tampoco habrá oportunidad para los gentiles incrédulos, los que no hayan creído en Cristo Jesús. Porque se imagina, ya van más de 2000 años que se nos está predicando a los gentiles para que después de miles de años que no quisieron entregarle su vida a Cristo, todavía se les dé una oportunidad. Eso es inconcebible. Eso no se puede creer. Bueno, mire por qué razón yo creo que la iglesia gentil, que el gentil que ha creído en Cristo, no tiene una segunda oportunidad. Es decir, si no se va con Cristo en el arrebatamiento, más vale que se prepare a sufrir durante la gran tribulación e irse al tormento eterno al final. Mire lo que dice acá. Dios hablando desde el principio de la Biblia. Dice Dios a través de Moisés, porque este es uno de los libros que escribió Moisés por dirección divina. Y al comenzar a leer, ahí en el verso 15, antes de comenzar a leer, hay una inscripción en letra negra que en la Biblia Reina Valera dice: Dios promete un profeta como Moisés. Y comienza diciendo el verso 15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Y termina diciendo: a él oiréis. Dios le habló al pueblo de Israel porque era el que estaba recibiendo la dirección divina. No le estaba hablando al mundo, sino a Israel, para que a través de Israel el mundo conociera la voluntad de Dios y también se preparara a recibir a aquel profeta que un día vendría. Recuerda lo que dijo Dios a través de Moisés: profeta de en medio de ti, o profeta de entre ustedes, los judíos, fíjese bien, levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. ¿Qué quiere decir a él oiréis? Tienen que escuchar lo que diga y lo tienen que obedecer. Así, punto. Luego dice en el versículo 18: profeta les levantaré, dice Dios directamente. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, de en medio de los judíos o los israelitas, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Cuando dice pondré mis palabras en su boca, está diciendo hablaré a través de él. Y acuérdese que Cristo es el mismo Dios que se manifestó en carne. Cristo es el mismo Dios en forma humana. Por eso les anuncia con anticipación y les dice: un día van a saber de alguien que nace entre ustedes. Ese es un profeta hablando en el sentido humano. Ese es un enviado de Dios porque lo ven como hombre. Y dice: pondré mis palabras en mi boca. Es decir, él va a hablar de parte de Dios. Será Dios mismo hablando a través de él. Y dice: y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas mire lo que dice el verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, mis hermanas? ¿Por qué razón les digo que ningún gentil que ha creído en Cristo, o que la iglesia gentil, no tendrá una segunda oportunidad? Si no se prepara y no se va en el arrebatamiento, ya no va a tener oportunidad. ¿Por qué razón?
Porque Dios, hablando directamente de Cristo, identificándose Él como el mismo Dios manifestado en carne en la persona de Jesús, dice, yo voy a hablar a través de ese varón, voy a ser yo en aquel varón. Van a tener que oírme, van a tener que oír a ese varón que soy yo manifestado en carne, van a tener que oírle, al decir van a tener que oírle, es decir, van a tener que escuchar lo que diga y van a hacer lo que Él les mande. Y dice ahí claramente en el verso 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él les hablar en mi nombre, yo les pediré cuentas, yo le pediré cuentas. ¿Qué quiere decir eso de yo le pediré cuentas? Quiere decir, todo aquel que llegue a escuchar a ese profeta que va a venir, que es Cristo Jesús, y que no hiciera su voluntad, dice Dios, yo arreglaré cuentas con esa persona. Yo lo llevaré a cuenta. Yo le haré juicio. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que se escucha a Cristo. Los que escucharon a Cristo tenían que entender cuál era su mensaje. Él invitaba a la gente a creer en su muerte y resurrección, y con eso se aseguraban ya ser parte del pueblo de Dios. Tenían que estar creyendo en Cristo para que Cristo a través de ellos, para que el Espíritu Santo a través de ellos hiciera la voluntad de Dios. Habría que hacer la voluntad de Cristo, de aquel profeta, y el que no hiciera la voluntad de Dios a través de aquel profeta, dice, yo le llamaré a cuentas, yo le haré juicio. Así es que por esa razón no podemos usted y yo tener otra oportunidad si no nos vamos en el arrebatamiento. Así que usted y yo, gentiles creyentes el día de hoy, no podemos tener otra oportunidad si no nos vamos en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no irnos en el arrebatamiento es una señal de no haber estado preparados, de no haber escuchado la voluntad de Dios a través de Cristo y haber hecho la voluntad de Dios. Y si nos quedamos por no haber oído a aquel profeta, si nos quedamos por no haber obedecido a aquel profeta, que ya mirándolo espiritualmente, es que Cristo glorificado mora en nosotros. Porque al creer nosotros en Cristo, creemos en el Cristo que está en gloria. Por ejemplo, si alguien en este momento cree en Cristo, esa persona no cree en el Cristo colgado en la cruz. No cree en el Cristo que resucitó nada más. El que en este momento llega a creer en Cristo, está creyendo en el Cristo que está en gloria, que está en poder y gloria, a quien se le ha dado todo dominio y autoridad en el cielo y en la tierra. De manera que en el momento que nosotros creemos en estos días, y aún después de la resurrección de Cristo, todo el que creyó después de la resurrección de Cristo estaba creyendo en el Cristo que está en gloria, que pasó por la muerte, pasó por la resurrección, y ahora en todo aquel que ha creído en Cristo mora espiritualmente en él. También por haber creído en Cristo que murió y resucitó, se hizo posible nuestra nueva vida por el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no nos vamos con Cristo en el arrebatamiento, es porque no reconocimos al Cristo glorificado
en nosotros, porque despreciamos su señorío, porque no creímos en el Espíritu Santo y no obedecimos al Espíritu Santo que está en nosotros, y por eso no nos fuimos en el arrebatamiento y nos quedamos a pasar por la gran tribulación. ¿Qué oportunidad vamos a tener? Oiga esto. ¿Qué oportunidad piensa usted que Dios le va a dar a una persona que ignoró el señorío de Cristo, que ignoró la voz del Espíritu Santo, que vivió como le pareció mejor y que no calificó para irse en el arrebatamiento? Dígame usted en qué parte se encuentra una escritura donde se muestre que Dios volverá nuevamente para darles una oportunidad a los incrédulos, a los desobedientes. No hay tal cosa. Lo que hay es una confusión de aquellos hermanos que, leyendo Mateo 24, verso 29, toman en cuenta aquella frase que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No está hablando, oiga bien, se lo voy a figurar usted que me puede ver. Ahí en Mateo 24 no está diciendo e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y está señalando al futuro, sino al contrario. Nos está regresando al pasado y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, refiriéndose a la tribulación del pueblo de Israel, que sufrieron y que fueron muertos muchos de ellos, y que Jerusalén fue arrasada y que el templo fue destruido por allá por el año 70. Y alguien puede decir: hermano Rodríguez, no le entiendo. Hay muchos que no entienden. Hermano Rodríguez, es que no le entiendo, porque ahí claramente dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Un día de estos les voy a hablar solamente de esa frase, y nada más les voy a dar una idea en este momento. Cuando dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Grábese esto. Pero aquí hay algo que muchos no han entendido. Hablar de la tribulación del pueblo de Israel allá en el año 70, acuérdese que en Mateo 23 el Señor lloró sobre Jerusalén y les dijo: no me volverán a ver. En estos momentos su casa o su templo o la ciudad de Jerusalén o el pueblo de Israel se queda sin el respaldo divino como lo tenían. Claro que Dios iba a tener cuidado de ellos, pero no iba a tratar con ellos en el plan de salvación. Por eso el pueblo de Israel está en estos momentos en espera. Y porque está aquí el Señor, fíjese bien, deteniendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en espera. Por eso debemos tener la revelación de Mateo 24, 29. A ver, hermano Rodríguez, ya me envolvió y ya no sé ni dónde estoy. Sepa dónde está. Cuando dice después de la tribulación de aquellos días, se está refiriendo al pasado, al año 70 de nuestra era. Aproximadamente unos 35 años antes, cuando el Señor lloró sobre Jerusalén y les dijo: vuestra casa os es dejada desierta, y no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Se da cuenta?
Ahí está hablando con el pueblo de Israel. Ahí los está dejando pendientes. Y volverá a tratar con ellos cuando los reconozcan y digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, si usted no tiene la revelación de lo que dice ahí o por qué dice ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los que me pueden mirar, chequen esto. El Señor comenzó a tratar con el pueblo de Israel cuando él tenía 30 años de edad. Fíjese bien. Vamos a hablar del año 34, por ejemplo. Y de ahí estuvo 3 años y medio tratando con el pueblo de Israel. Lo rechazaron, no lo quisieron. Entonces, más o menos 36, 37 años, el Señor detiene la relación con el pueblo de Israel en el plan de salvación. Y ahí se queda ya pendiente el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo va a tener nuevamente contacto Dios con Israel? Cuando Cristo arrebate a la iglesia. Entonces, lo que está diciendo el Señor, después de la tribulación de aquellos días de los judíos, que termina en el año 70, ya no voy a tratar con ellos hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, rechazaron los judíos al Señor. En el año 70 sufrieron una gran tribulación, y de esa gran tribulación hasta cuando vuelva a tratar con ellos será ya en los últimos días. Pero ahí está hablando del pueblo de Israel que quedó pendiente por allá por el año 70, o más bien quedó pendiente por el año 36 por ahí, porque es cuando lo rechazaron, cuando él lloró sobre Jerusalén. Ya en el año 70 ya fue que se cumplió la profecía, pero ellos quedaron suspendidos desde aproximadamente el año 36. Y por eso hace referencia: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese bien, el sol se oscurecerá. No hay ningún problema en entender, porque haga de cuenta que estamos mirando al pasado. Cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor, el Señor se despidió del pueblo de Israel y les dijo que no lo volverían a ver. Entonces pasan unos años, viene la gran tribulación sobre ellos para el año 70 y se queda suspendido hasta que aparecen las señales de la venida del Señor. Entonces, haga de cuenta que del tiempo que los judíos rechazaron al Señor y el Señor se alejó de ellos, dejándolos pendientes en el plan de salvación, esa etapa que está en medio es donde entramos nosotros. Hay que ver de esta manera Mateo 24, 29. Acá se detuvo en los judíos el trato de Dios con Israel en el año 36, 37 por ahí. Acá está el sol oscureciéndose y las estrellas y la luna, y aquí hay un vacío en medio, en el pueblo de Israel. Lo que hacemos es que lo que es de Israel lo unimos y ahí queda claro. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los días de la tribulación de Israel, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces el sol se oscurecerá. ¿Se da cuenta? Aquello es para Israel. Nosotros estamos con una vida en medio desde el año de 36, cuando Israel lo rechazó. De ahí el Señor dijo: yo tengo otro pueblo, me voy a él. Aquí estamos nosotros. Este es nuestro tiempo. Y si nosotros queremos ver la tribulación de aquellos días, será la tribulación
que viene en el tiempo del anticristo. Ojalá que me entienda. Entonces, una es la tribulación de aquellos días de Mateo 24, 29, los días de los judíos en el pasado, y otra es la gran tribulación que pasará el mundo incrédulo y desobediente después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿por qué hay muchos hermanos y muchas hermanas, muchos enseñadores, y yo los respeto? Si usted se da cuenta, no estoy vociferando, no estoy maldiciendo, no estoy diciéndoles que están perdidos, ni mucho menos. Simplemente menciono que han creído que van a pasar por la gran tribulación. Y yo declaro que yo no creo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Yo no voy a pasar la gran tribulación, porque yo entiendo que esa parte de Mateo 24, 29 al principio no es para nosotros, es lo que sufrió Israel. Por eso ahí se encuentra la unión de lo que quedó suspendido en el año 36, cuando el Señor se apartó de Israel. Ahí se une y ahí se conecta y queda claro. Y nosotros somos otra cosa. Bueno, hermanos, hermanas, este tema está muy hermoso, este tema está especial, pero se recuerda lo que dijo Dios a través de Moisés. Profeta como tú, Moisés, les voy a levantar a ustedes, los que son descendientes de Abraham. A él van a oír. Ese profeta es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no solamente vino a morir por Israel, vino a morir por todo el mundo. Por lo tanto, la venida de ese profeta y la voluntad de ese profeta es la voluntad de Dios. Si los que no somos judíos, que recibimos el mensaje por un grupo de judíos, los primeros cristianos, los primeros 12 discípulos, los 12 apóstoles eran judíos. Ellos nos trajeron el mensaje y de ahí entramos la gran mayoría de gentiles en este tiempo. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios a través de lo que Cristo enseñó y estableció, vamos a quedar exactamente como dijo Dios que quedaría el pueblo de Israel. Acuérdese, dijo Dios, les voy a levantar un profeta. Acuérdese que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15, luego versículos 18 y 19. Les voy a levantar un profeta, dijo Dios, así semejante a Moisés. Les dijo a los israelitas, a él oirán, a él obedecerán, y todo aquel que no lo obedezca, yo le tomaré en cuenta, o yo le tomaré cuentas. Pero venga conmigo y leamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 14. Note esto. Toda la gente de Israel estaba pendiente que un día vendría aquel profeta que Dios habló por medio de Moisés. Y mire lo que dice acá en Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que habría de venir al mundo. Grábese, el pueblo de Israel esperaba a ese gran profeta como Moisés, que Dios les había anunciado en Deuteronomio capítulo 18. Ahora, quiero que venga a Hechos capítulo 3, versículo 19 hacia el 23. Quiero que ponga atención. ¿Por qué razón yo creo y tengo fundamento en la palabra de Dios que
todo aquel creyente gentil no va a tener una segunda oportunidad, y que ningún gentil que no ha querido creer en Cristo va a tener oportunidad después del arrebatamiento de la iglesia. Mire, leamos y escuchemos el segundo mensaje o la segunda predicación del apóstol Pedro, ya después de la venida del Espíritu Santo, ya después de que Cristo murió y resucitó. Quiero que ponga mucha atención. Después de la muerte y de la resurrección de Cristo, ya cuando el Espíritu Santo estaba moviéndose en los creyentes, primeramente en los judíos, pero mire lo que dice acá. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 23. Escogí la Biblia versión Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de una manera bien directa. Mire lo que dice acá en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 3, versículos 19 al 23. Arrepiéntanse de sus pecados. Ya esta es la predicación del Evangelio, tanto para judíos como para gentiles. Aquí les está predicando a los judíos todavía. Los judíos ya no iban a creer en Cristo y seguiría la predicación para todos los gentiles. Para que nos demos una idea, lo que les esperaba a los judíos que no creyeran en Cristo y lo que les esperaría también a los gentiles que no creyéramos en Cristo. Miren, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús. Grábese esto. Y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Y aquí cita en Hechos capítulo 3, versículo 22, lo que Dios dijo allá en Deuteronomio 18 por medio de Moisés. Y dice el verso 22, Hechos 3, 22. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará, oiga esto, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Y dice Pedro en su predicación, o el Espíritu Santo a través de Pedro en la predicación: escuchen con atención lo que Él les diga. O sea, recuerda que toda persona que escuchara y entendiera lo que dijera Cristo, había que creerlo y hacer la voluntad de Él, que era la voluntad de Dios. Verso 23 dice así: luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Ahí está más claro. Estoy leyéndole la Biblia Nueva Traducción Viviente. Que el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro hace una terrible declaración. Que todo aquel que escuche a Cristo y su enseñanza y no la guarde, dice, será totalmente excluido del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso yo creo y tengo el fundamento escritural para creer que ningún gentil que ha creído en Cristo va a tener oportunidad después del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice aquí que todo el que escuchara a Cristo y su enseñanza, la creyera e hiciera la voluntad de Él, de lo que Él enseñara. Y cualquiera que no escuche a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Excluido, sacado, desconocido, apartado del pueblo de Dios. Ojalá que esto le quede claro. En la Biblia
el mensaje de Dios para mí dice así, verso 22, Hechos 3:22. Ya Moisés dijo al respecto: el Señor, el Dios de ustedes, les va a suscitar un profeta entre ustedes mismos, como hizo conmigo. Tienen que prestar atención a todo lo que Él les diga, pues quien no haga caso a ese profeta será arrancado del pueblo. Entonces, mi hermano, mi hermana, está muy claro. El que no haga la voluntad de Dios conforme al Evangelio será totalmente excluido, será arrancado del pueblo de Dios. Si nosotros hemos creído en Cristo y Cristo viene a recoger a los creyentes y no somos recogidos, es porque no vivimos una vida agradable a Dios. Es porque no hicimos la voluntad de Dios. ¿De dónde sacamos que va a haber otra oportunidad? Si claramente dice: aquel que no haga la voluntad del profeta que vendrá de Cristo, será totalmente arrancado del pueblo de Dios. Así es que si no nos vamos con Cristo, ya quedamos destinados a estar fuera del pueblo de Dios por la eternidad, y solamente el pueblo de Dios estará en la gloria con Él. Hermanos, hermanas, posiblemente de pronto les resulte un poco cansado, porque repito muchos temas, pero déjeme decirle, una gran mayoría de cristianos como que no reaccionan, como que les da lo mismo. Y hay una gran cantidad de cristianos que hoy están aquí y mañana están acá. Al rato de estar acá, se cambian otra vez al mismo lugar o andan por otros lados. Tenemos que ser estables, tenemos que ser firmes. Y yo solamente les digo, yo creo de esta manera que no habrá una segunda oportunidad, porque tengo, oiga bien, muchísimas escrituras que me gritan esa verdad. Ahí vamos a dejar el tema en este día.